La viste cientos de veces y nunca te diste cuenta de esto. Retaguardia. ¿Pero de qué retaguardia y de qué secreto me habla? Venga para que hablemos. Y es que en una de las escenas de esta película, a Pedro Infante se le sale decir una palabrota. ¿Cómo serás infeliz? ¿Lo notaste? Retaguardia. ¿Pero de qué retaguardia y de qué secreto me habla? Venga para que hablemos. Y lo que nunca nadie te ha dicho de Pedro Infante es que al momento del estreno de sus películas tenía una desgracia, pues sus diferentes parejas estelares terminaban falleciendo. ¿Qué? En esta misma película, en una escena, aparecen diferentes y muchos letreros con faltas de ortografía, pero esto fue a propósito. Aquí te voy a revelar el mensaje subliminal detrás de estos letreros. ¿No quiere usted que le emprestemos caballo? Esto sí que es un servicio primera. ¿Qué marca de botas usaba Jorge Negrete? ¿Qué marca de botas usaba Pedro Infante? Aquí te vamos a revelar el dato que es solo para curiosos. ¿Y tú por qué andas contando lo que no debes? ¡No se lo exigí! Y por último, también revelaremos los testimonios de las actrices jóvenes que aparecen en esta película, dando y revelando datos totalmente increíbles. Pedro el simpático, el agradable, toda sencillez. Como se llevaban en la película, se llevaban en persona. Y es que la gente hasta el final de la película realmente entendió cuál era la trama. Mientras tanto, fue todo un misterio. Qué pena que a usted no se le puedan decir ciertas cosas. ¿Están listos? Demos un breve viaje en el tiempo. Si a taimado y a conchudo no hay quien te gane. Mira, Jorge, ya me cansé de soportar tus insultos. Hablemos de la película Dos tipos de cuidado, la mejor comedia ranchera de todos los tiempos. Y es que la película, sin duda, además de juntar a los dos más grandes, que es Pedro Infante y Jorge Negrete, la trama es simplemente emocionante. O sea, literalmente en ningún momento de la cinta te aburres ni pierdes coherencia entre una escena y la otra. Todo el tiempo va muy fluido. Amigo, pero ¿cómo te atreves a pronunciar siquiera esa palabra? Antes de empezar con los datos curiosos, empecemos por el elenco. Prácticamente Ismael Rodríguez, que fue el director, le puso toda la carne al asador. Pedro Infante va segundo en los créditos porque evidentemente el primero lo tiene Jorge Negrete. De ahí Yolanda Varela, Carmelita González, José Elías Moreno, Mimi Derba, Arturo Soto Rangel, Queta Labat, entre otros muchos más que son dignos de admirar. Es que a ti te gusta tu enfermedad. Sí, señor. Y mucho. Ahora sí, el primer dato. En esta cinta, casi al final de las escenas, a Pedro Infante se le sale decir una palabrota. Pero aquí va la escena para que ustedes la vean. Para la retaguardia. ¿Pero de qué retaguardia y de qué secreto me habla? Venga para que hablemos. ¿No la viste bien? Va de nuevo. Y es que pasa tan rápido que casi es imposible darse cuenta del movimiento de labios o leerle los labios a Pedro Infante. Pero la respuesta y la razón de esta escena probablemente es la siguiente. Recordemos que Pedro Infante era una persona sumamente dicharachera. O sea, todo el tiempo estaba jugando, bromeando y también, a testimonio de diferentes personas, pues le gustaba echarse sus palabrotas de vez en cuando. Sin embargo, en esta escena, al momento de mandar al muchachito a que le diga al actor Arturo Soto Rangel que se le cayó el caballo encima a una persona y por ende necesita su atención médica, se le atraviesa por ahí José Elías Moreno y Pedro le dice, ya vete. Y pues evidentemente la palabra es más que evidente, no la vamos a decir, pero sin duda es una joyita porque pues Pedro la dejó grabada tal cual en los labios y bueno, queda para dato chistoso y cómico. Usted voló al rancho Santa Fe, que al mayordomo se le cayó el caballo encima y se está muriendo, doctor. Hablemos de los mensajes subliminales en esta cinta y vamos a comenzar por la escena del taller mecánico. Al principio de la cinta y más o menos como a la mitad, Jorge Negrete acude a un taller mecánico precisamente a llevar su coche y a darle mantenimiento. Lo interesante es que en todas las escenas precisamente del taller aparecen letreros con diferentes frases, pero sobre todo lo interesante, con muchas faltas de ortografía. Evidentemente esto fue hecho a propósito. Si se fijan, por ejemplo, alguna de las frases, se las voy a empezar aquí a poner a continuación, dicen lo siguiente. Alquilamos caballos para desatascar camiones, y caballos con Y. Y luego la otra dice,
alquilamos camiones para transportar caballos. Y caballos con V. Y luego dice, le parchamos sus llantas o le ponemos sus cerraduras. A con Z y evidentemente otra vez con Y al final, su caballo. Y la última, aquí se la voy a poner también, que dice, le prestamos caballos mientras engrasamos su coche. Y otra vez vemos la Z y la doble L. Sin duda son tremendas faltas de ortografía, pero ¿qué nos quiere decir? La respuesta es muy sencilla y es lo siguiente. Recordemos que Ismael Rodríguez, que fue el director de la película, era todo un visionario. Y no solamente adaptaba la película a los actores, sino también al entorno social, incluso hasta político que se estaba desenvolviendo la historia. La película es a principios de los años 50. ¿Qué quiere decir esto? Si se fijan en la trama, Jorge Negrete es el charro cantor por excelencia y Pedro Infante es otro de los charros más importantes del cine mexicano. Sin embargo, ya no van a caballo, sino más bien van en coche. Si se fijan, en toda la película, en ningún momento sale ningún caballo, aunque sí vemos a Jorge y a Pedro vestidos con el traje de charro. ¿Qué quieren decir los letreros? Al igual que los charros que vemos en la pantalla, toda la gente que era de la provincia, del campo, poco a poco iba adaptándose y tratando de adoptar las mismas cosas que hacía la civilización, pero con una gran desventaja. El hecho de que en muchas partes había zonas manadas y también muy poca educación. Desgraciadamente, muchas zonas rurales contaban con muchísima ignorancia, tal así que incluso para escribir una simple frase, pues evidentemente daban a notar la carencia que había en nuestro país y que hasta la fecha lo sigue habiendo. Pero simplemente ese es el mensaje que quiso dar Ismael Rodríguez. Pero me va a prestar el caballo, ¿verdad? Caballo. Para los que traen coche, tú cuando más llévate ese burro. Y aquí vamos a inaugurar el dato para los curiosos. ¿Qué marca de botas usaba Pedro Infante y Jorge Negrete? Hoy se les llama influencers a todos aquellos que trabajan con marcas y que, bueno, van a la par patrocinándoles y ellos, pues evidentemente mostrando los productos. Pero esto no es nada nuevo. Desde la época en que el gran Jorge Negrete y Pedro Infante estaban en su esplendor, ya trabajaban con algunas marcas. Aquí va. La marca de botas que ellos usaban se llama Lucchese, que es una marca americana, pero que el autor es precisamente italiano. Y les voy a poner aquí las fotografías, donde precisamente el dueño y el fundador, o uno de los fundadores de esta marca, precisamente le está probando un botín a Pedro Infante, y por otra fotografía vemos a Jorge Negrete también como la misma persona de la foto de Pedro está apuntando las botas de Jorge. Sin duda, una marca que por cierto sigue vigente hasta la fecha y que tiene más de 140 años de antigüedad. No, mi general, yo nunca le falto a nadie. Faltaba más. Ahora, hablemos de la tragedia de los estrenos de las películas de Pedro, porque esto es muy interesante y hasta parece literal escrito de una película de terror. Pedro tiene la peculiaridad que diferentes personajes que funcionaban como su protagonista o coprotagonista en sus películas terminaban falleciendo al momento antes o después del estreno. Por ejemplo, La mujer que yo perdí es una película de 1949. Cuando la película se está todavía editando para estrenarla, Blanquestela fallece. Entonces, literalmente, fallece un mes antes de que esta película se publique y salga a la luz. Entonces, imagínense el impacto que tenía ir a ver una película en estelar Pedro y Blanquestela fallece poquito antes. Otro caso muy particular y puntual es Escuela de Vagabundos. La película se estrena en enero de 1955 y Miroslava Stern fallece poco de un mes después. Igual fue un súper trancazo en taquilla, pero tuvo también esta desdicha. Y en el caso de Dos tipos de cuidado, es exactamente lo mismo. La película se estrena el 5 de noviembre de 1953. Y mientras la película está en cartelera, fallece Jorge Negrete el 5 de diciembre de 1953. ¿Qué quiere decir? Un mes después del estreno de la cinta. Imagínense nada más. Hasta pareciera que era una tipo maldición. ¿Médicos? No, mi general. Estas cosas no las curan los médicos. Otro dato interesante de esta película es que vieron primero a Pedro Infante y a Jorge Negrete juntos en público en un escenario,
que en el cine, por obvias razones, evidentemente, porque se presentaron en el Teatro Lírico en 1952 con la función Dos gallos de cuidado. Sin embargo, a continuación les voy a mostrar diferentes testimonios de las actrices y del mismo director acerca de esta película. Iniciemos por Carmelita González. Hay muchas compañeras que trabajaron con Pedro, que trabajaron con Jorge, pero nunca con los dos a la vez. Curiosamente, Carmelita González menciona que a petición de Pedro ella apareció en la película y que también fue de las pocas actrices que trabajaron con Pedro y con Jorge en una sola película. Yo te engañaría con todos los hombres del mundo, pero con Jorge jamás. ¿Con todos? Por otro lado, Yolanda Varela menciona una manera de saludarse muy afectiva y también bastante pesada en cuanto a broma que tenían Jorge y Pedro, porque muchos dicen que tenían una rivalidad y esto es totalmente falso. Tenían un famoso abrazo, todos dicen, hermano, ¿cómo estás, hermana? No sé qué, y abrazaban a una muchacha en medio, ¿no? Se decían, ¿qué ole, manito? Y en el trance que se iban abrazando, agarraban a una muchacha en medio y la terminaban poniendo como sándwich en medio de los dos mientras se saludaban afectuosamente. ¿Qué me importa? Te quiero con todo el alma. Pues también te van a romper el alma. Otra de las actrices favoritas de esta película y que deja su testimonio es la mismísima Queta Labat. Decían, ¿y ya perdonó Jorge Negrete? Sí, hombre. Por último, el testimonio de Ismael Rodríguez. Habla varios idiomas, apenas me acaban de enseñar a escribir. A diferencia de otras películas del cine de oro que se hacen lentas o que luego dices, ay, ya me aburrí en cierta parte, esta película todo el tiempo va sobre la marcha. O sea, realmente es una película muy bien hecha. ¿Y tú qué haces aquí? Me invitaron. Corrón. Precisamente hasta el final de la cinta es cuando se sabe qué realmente sucedió entre Pedro y Carmelita González, porque todo el tiempo la película va avanzando y como que no cuadra que sean esposos y que a la misma vez ella le permite hacer tantas cosas y que a la misma vez Pedro sea tan desobligado como Pedro malo, para que al final pues se cuente la verdad en cuanto a que Pedro pues no era padre de la niña. Pero es muy chistoso porque toda la película, la frase que justifica el misterio es: qué pena que a usted no se le puedan decir ciertas cosas. Mira, mamacita, hay cosas que no se te pueden explicar. ¿No se lo dije? Dicha por todos, ¿eh? No vaya a echar a perder el asunto. ¿Cuál asunto? Hay cosas que no se pueden decir. Otro de los genios detrás de esta cinta es Carlos Orellana. Yo ya no soy árabe, soy asiático, porque me engañaron como a un chino. Aparece en la película como el suegro de Pedro, o su padre político. Soy su suegro, desgraciadamente. Pues no parece, más bien es una suegra molona y metiche. Sin duda, una cinta que hasta la fecha sigue siendo fresca, pues a pesar de que se estrenó hace más de 70 años, sigue siendo una película que entretiene bastante y es toda digna de admiración. Ahora, cerremos el video con las canciones que son toda una joya. Todas las canciones que aparecen en la película, tanto en voz de Jorge como en voz de Pedro, son estupendas. Por ejemplo, La Tertulia es una canción de Chava Flores, que es un compositor muy bueno y que la verdad es que no le dan la atención que se merece. Por otro lado, Jorge canta ¿Qué hubo cuando?, O Sole Mío, Serenata Tapatía, Ojos Tapatíos, Las Coplas, y por el lado de Pedro canta Mía, A Levántate y La Gloria Eres Tú. Sin duda son unas joyas musicales. La película está muy bien hecha y por ende también es, sin lugar a dudas, la mejor comedia ranchera de todos los tiempos. Habrá quien opine diferente, pero díganme qué película reúne a dos astros y también es y sigue siendo entretenida incluso hasta nuestras fechas. Pero bueno, espero que les haya gustado estos datos curiosos. Por favor, déjenme saber su opinión en los comentarios y nos vemos en una siguiente emisión. Su amigo David, el historiador.